Mi idea originaria era hacer una presentación PowerPoint que tenía algunas cosas bastante llamativas, porque es una hora después del almuerzo en la cual parece que ponerse a hablar de cosas un poco aburridas es complicado y es mejor ser más gráfico que conceptual. Hagamos así, hagamos un pacto. Ustedes hagan de cuenta que están viendo una pantalla en este momento y voy a intentar explicar algunas cosas muy introductorias. Voy a ser muy breve e intentar ser muy sencillo, introduciendo el tema, y luego mis colegas seguirán con aspectos particulares. Pero el problema principal que solemos tener cada vez que hablamos de análisis económico del derecho en Latinoamérica es que si viniéramos a hablar de derecho comercial, de derecho civil o de derecho constitucional, todos sabríamos de qué vamos a hablar y luego podríamos desarrollar aquello que ya sabemos dónde está encuadrado. En cambio, cuando hablamos de análisis económico del derecho, todavía tenemos el problema de que no queda muy claro de qué es aquello de lo que vamos a hablar. Entonces, una visión, si quisiéramos hacer una evolución histórica, cosa que sería muy aburrida, insisto, para esta hora, empezaríamos diciendo, bueno, hace muchos años, hace más de un siglo, cuando se hablaba de Law and Economics, en inglés, derecho y economía, se hablaba de algo bastante diferente a aquello de lo que se habla hoy cuando hablamos de derecho y economía. Hace más de 100 años, decíamos, la intersección o la relación entre estos términos estaba dada por algo bastante parecido a aquello que hoy llamamos derecho económico. Decíamos, Law and Economics habla de antitrust, habla de tributación, habla de algunos delitos económicos, pero lo que podía caracterizar a la unión de estos dos términos era el objeto. Había algo que era derecho económico o algo que era Law and Economics y algo que no era, una parte del derecho que no era Law and Economics. En cambio, desde hace un tiempo, cuando hablamos de análisis económico del derecho, a lo que nos referimos no es al objeto seccionando una parte del derecho para hablar de eso, sino a la mirada, a la perspectiva que utilizamos para mirar una cierta parte, para la parte del derecho que se nos ocurra. Luego, se puede hacer análisis económico del derecho económico o análisis económico de aquel derecho, sea lo que fuera, que consideramos derecho no económico o no patrimonial. Pero decía que mi idea era no traer una perspectiva demasiado tradicional en la presentación, sino hacer algo diferente que alguna vez, leyendo al filósofo García Morente, probablemente muchos de los presentes lo habrán leído, decía algo así como: una cosa es mirar un mapa de París y aprenderse de memoria las calles, y otra cosa es caminar, hacer un pequeño paseo por unas calles de París. El conocimiento que tomamos en uno y en otro caso es diferente. Así que lo que podríamos hacer en los próximos minutos es algo más lejano a aprendernos de memoria un mapa y más cercano a intentar ver qué es pasear por París, pasear por alguna de estas calles del análisis económico del derecho. Y si aquí hubiera una pantalla y estuviéramos exponiendo, íbamos a intentar explicar esto de este modo. Imagínense allí que en algún momento sucede algo que es un problema social. La slide correspondiente, la pantalla correspondiente, era una crisis en la bolsa de comercio. Gente mirando muy preocupada porque había habido un crack bursátil. Imagínense que ustedes, cada uno de los presentes, es un decisor público, un funcionario público que tiene poder de decisión para actuar en ese momento. Imagínense, si quieren, que no son el funcionario, sino los asesores del funcionario, y que la formación de cada uno es la formación jurídica tradicional de América Latina y Europa continental. Entonces, frente a un problema, varios asesores ofrecen diferentes cursos de acción al político que tiene que decidir. La pregunta sería: si todos los asesores son personas con formación jurídica clásica, ¿qué ofrecerían al decisor público para mejorar aquel estado de cosas que nos parece indeseable? Si pudiéramos intercambiar un poco, alguien diría, bueno, ofreceríamos modificar, en el caso de un crack bursátil, la regulación de la bolsa.
Ofreceríamos controlar mejor a las sociedades, ofreceríamos transparentar mejor la información, prohibir ciertas operaciones, fomentar otras. Y mi respuesta sería que en todos esos casos, pese a lo que estamos diciendo, lo que ofreceríamos es normas. Modificar, crear o suprimir normas. Normas, normas y normas. Y en ese momento alguien levantaría la mano y se opondría. Y no sería una persona viva, sino Hume, David Hume, que ni siquiera es necesario que sepamos lo que decía David Hume, pero sí sabemos lo que decía Hans Kelsen. Todos seguramente estudiamos algo de Hans Kelsen, que decía: entre el mundo del deber ser, normas, y el mundo del ser, hechos, hay un abismo lógico. No se puede sacar consecuencias en el mundo del ser a partir de premisas pura y simplemente del deber ser y a la inversa. Cuando queremos decir, queremos concluir algo en el mundo del ser a partir de las normas, incurrimos en la falacia normativista y a la inversa en la falacia naturalista. Es como si yo dejo este reloj aquí y me voy, nos vamos todos, y alguien me dice: cuidado que le puede desaparecer el reloj. Yo digo: no, eso es imposible. Está prohibido. Las reglas de propiedad dicen que no se pueden llevar las cosas de otra persona. Ese modo de pensar quizás me haga perder el reloj. No es muy valioso, pero quizás me lo haga perder. Nuestras facultades no nos hacen ir, nuestras facultades de derecho, nuestras escuelas de derecho, no nos hacen ir más allá de las normas. Somos profesionales en el manejo, lectura, interpretación, producción y aplicación de normas. Pero normalmente a los seres humanos nos interesa mejorar hechos, mejorar el mundo en el que vivimos, signifique lo que signifique mejorar. Una norma que diga alimentar no alimenta. Nadie calma el hambre con una norma. El hambre se calma con elementos de hecho. Y el análisis económico del derecho, en esta versión sencilla que intento presentar, lo que hace es, entre ese mundo del deber ser, el mundo de las normas, y el mundo del ser, que son los hechos, intenta hacer un puente para pasar por encima de ese abismo infranqueable. Intenta hacer profesionalmente lo que hacemos intuitivamente. Todos pensamos en los hechos. Nadie dice: terminé mi sentencia, terminó aquí y no hay nada más en el mundo. Ningún legislador dice: voy a diseñar una ley y fuera de esta ley no me importa lo que pase. A todos nos importan los hechos. El problema es que en nuestra formación tradicional, el puente entre el mundo del deber ser y el mundo del ser lo hacemos intuitivamente. Somos profesionales de aquel lado del abismo, pero no somos profesionales para hacer el puente. El análisis económico del derecho lo que procura es ni más ni menos que enseñarnos a hacer profesionalmente ese puente que vincule los dos mundos. Dicho en otras palabras, nos importa extraer consecuencias de hecho de las normas, inferir qué consecuencias de hecho, es decir, qué conductas y qué agregación de conductas se produzca a partir de las normas. Y en este punto, y en esta situación en Latinoamérica, importa decir qué no es el análisis económico del derecho. Y quizás la palabra más complicada para la recepción del análisis económico del derecho es esto de económico, porque nuestra primera reacción es: bueno, pero la economía se ocupa de esas cosas que son un poco inmorales, eso del dinero, de la ganancia, y nosotros juristas estamos con los grandes valores del ser humano. Está bien, el dinero importa, pero nosotros estamos en un plano un poco más elevado que ese de los economistas. Entonces mi sugerencia, y no es solo mía, sino la compartimos todo lo que estamos aquí, y es algo que decimos con Bob Cutter, que es uno de los padres de esta disciplina, y
lo hemos escrito incluso en algún libro que salió aquí en Chile, que la idea es, si pudiéramos decir, en lugar de law and economics, law and consequences, derecho y consecuencias, hubiera tenido mejor prensa esta forma de ver el derecho en Latinoamérica que con su denominación actual. Luego, pensemos débilmente simplemente que vamos a estudiar o vamos a ocuparnos de consecuencias de las normas. Luego, otro de los problemas, además que la mayoría de la literatura del análisis económico del derecho está en inglés, es otro problema de idioma, que es esto de los modelos, los gráficos y la matemática. Parece que nuestra formación nos hace ser muy renuentes a meternos en todo lo que sea modelos o matemática. Y lo que me parece importante transmitir es que la matemática o los modelos sirven solo en tanto y en cuanto sean un instrumento para permitirnos desarrollar de mejor modo estos razonamientos. Si no sirven para eso, son simplemente adornos que obstaculizan la comprensión de estas cosas. Pero esta idea de modelo, pensemos no en un modelo matemático, sino en un modelo conceptual. ¿Tiene sentido hablar de modelos, de simplificaciones? Bueno, yo creo que hay un ejemplo extraño al derecho tradicional, y un ejemplo interno y muy caro al derecho tradicional que nos explican para qué sirven los modelos. El primero es la cartografía, los mapas. Un mapa es una simplificación muy evidente del mundo real, del mundo geográfico. Pero ¿alguien podría decir que los mapas no sirven por ser simples y que deberían ser tan detallados que describieran con todo el detalle el relieve y las otras circunstancias del territorio? Borges, para los que les guste la literatura, tiene un breve relato en el cual dice que la cartografía se había desarrollado en un imperio de un modo tan perfecto que los mapas habían logrado reproducir íntegramente el territorio y tenían el mismo tamaño del territorio. Luego se habían tornado completamente inútiles y hasta el día de hoy se encuentran pedazos de esos mapas volando por el territorio de ese imperio. Así sería una descripción de la realidad, así de precisa y así de inútil sería una descripción de la realidad que no simplificara. Simplificar es necesario. Es necesario abstraer y simplificar para poder razonar. Y lo hacemos en el derecho frecuentemente. Cuando decimos buen padre de familia, cuando decimos buena fe, condensamos un montón de ideas en un concepto más o menos simple que no sigue todo el detalle. Y esto me parece que es importante para entender que no solo los modelos que utiliza el análisis económico son útiles, sino también lo hacemos para razonar en el derecho tradicional, lo que hacemos es recurrir a estos modelos. Y un punto altamente relevante, más cuando hablamos con jueces, con operadores del derecho real, es, bueno, ¿pero para quién sirve el derecho? Porque el derecho, el análisis económico del derecho. Porque uno puede decir, bueno, en el common law los jueces tienen un amplio margen de discreción, crean el derecho, pero aquí en el derecho continental lo aplicamos. Nosotros nos limitamos a invocarlo desde afuera de los tribunales y a aplicarlo desde los tribunales. Entonces no hay margen para hacer este tipo de consideraciones sobre las consecuencias. Mi idea es que, muy por el contrario de lo que creemos, muchas veces los jueces del civil law, los jueces del derecho continental, tienen más margen de apreciación incluso que los jueces del common law. Pero no es necesario entrar en este debate y resolverlo. Al menos ustedes saben que todas las mañanas cuando se enfrentan a la decisión de un caso, tienen un margen de decisión. Cuando tienen que decidir si la publicidad es adecuada o inadecuada, la información que brindó la empresa es suficiente o insuficiente, hubo culpa o no hubo culpa, tienen un margen de decisión importante y las consecuencias de las decisiones pesan en nuestra mente al momento de decidir. La diferencia, como ya va a decir seguramente Alfredo Bular luego, es que el análisis económico del derecho es sentido común educado, sistemáticamente educado. Luego, no es que no consideremos las consecuencias,
sino que las consideramos de un modo que a veces nos pasa desapercibido. Y el análisis económico del derecho lo que suele hacer es ponerlas en la superficie y mirarlas específicamente. Profesor, le restan 4 minutos de su Muchas tiempo. gracias. Lo voy a terminar con apenas 1 o 2 ejemplos. Una de las torturas para el juez en los casos difíciles es determinar si una persona tiene culpa o no tiene culpa, a los efectos indemnizatorios o los que sean. Pensemos en los efectos indemnizatorios. En el año 1947, un juez norteamericano que era jurista, pero que a la noche leía economía, filosofía y otras cosas, era un juez muy culto, el juez Learned Hand tuvo que resolver un caso. Tenía que decidir si el hecho de haber dejado una barcaza sin tripulación y por lo tanto desguarnecida ante la tormenta, que luego le hizo golpear contra otro buque, si la omisión de haber dejado a alguien era una omisión culpable o no era una omisión culpable. Y decidió aplicar una fórmula que tiene 3 variables y un conector, que es dicha en palabras más o menos lo siguiente: usted es culpable cuando no toma medidas de un costo que equiparen al costo esperado del daño. Pero cuidado, no era necesario, no era fatal que se produjera la colisión entre barcos, solo era probable. Y por lo tanto, ustedes, aunque valoren mucho su vida, yo creo que no toman medidas de precaución tan graves o tan drásticas para sucesos que son improbables, porque consideramos la probabilidad. Luego, decía esta persona, este juez, no tiene sentido tomar precauciones por 1.000.000 para prevenir un daño de 1.000, y a veces no tiene sentido tomar precauciones por 1.000 para prevenir un daño de 1.000, pero sí tiene sentido tomar precauciones que computen la probabilidad, que alcancen a la probabilidad por el monto del daño. Luego, en cuanto más grande sea el daño previsible en caso de producirse, y cuanto más grande sea la probabilidad, mayor sentido tiene que tomemos precauciones. Si el daño es muy grande, pero la probabilidad es muy chica, solo deberíamos tomar menos, y si se produce, mala suerte. Esto se concretó en una fórmula de 3 variables. Cuando ustedes la ven, parece una fórmula matemática sofisticada, pero Hand dice, no estoy inventando nada. Solo estoy poniendo explícitamente lo que tiene en la cabeza un juez con un adecuado sentido de justicia. Ayuda, en definitiva, a ser explícito y estudiar sistemáticamente aquello que ya hacemos implícitamente y a veces de modo oscuro. Ayuda. Cuando se transparentan nuestros mecanismos de decisión, decidimos mejor. Cuando las razones ocultas de nuestras decisiones empiezan a ser visibles, pensamos mejor en esas razones y utilizamos mejor esas razones. Si sirve para algo de aquello que vamos a hablar durante esta tarde, sería para eso. Si el análisis económico del derecho nos sirve para argumentar mejor, para hacer mejores leyes, para decidir mejor y para mejorar de algún modo la vida de la gente, no sirve para nada. Los que estamos aquí creemos que sirve. Muchas gracias.